Bien, ahora veamos el caso de un amplificador con resistencia de emisor sin desacoplar. ¿Qué quiere decir eso? A ver, recordemos lo siguiente, ¿no? Que si nosotros tenemos un amplificador con emisor común, la resistencia de emisor en alterna, prácticamente este condensador se bondea a un cable, por lo tanto la resistencia de emisor se desacoplaba, prácticamente en alterna el emisor iba a tierra. En el modelo T, el modo de representación era así, ¿no? Ya lo hemos visto esto, R1 y R2 en paralelo, este es el transistor, este es y la resistencia de emisor dinámica iba a tierra, ¿sí? Por demostración matemática, la impedancia de entrada al transistor era el voltaje de la entrada sobre corriente de la entrada, que era el voltaje base emisor en alterna, sobre corriente base en alterna, y me daba que era el beta en alterna por la resistencia dinámica de emisor. Bien. Cuando nosotros pasábamos al modelo Pi, decíamos que era la interpretación literal de impedancia de entrada. O sea, la impedancia de entrada se representaba de la siguiente forma. Si esto es beta, y este es voltaje base emisor, ¿no es cierto?, entre base y emisor, y esta es la corriente de base, acá podíamos observar directamente que la impedancia de entrada de la base era beta sobre RE y es voltaje sobre B, ¿no? Acá había que hacer una demostración matemática, pero es lo mismo. ¿Bien? Entonces, basándonos en esto, ¿cómo aterrizaríamos este circuito? En primer lugar, en continua, los condensadores van a estar en circuito abierto, por lo tanto, la resistencia de emisor, que es la resistencia en el emisor en continua, será igual a RE más, vamos a llamarle, un RD, ¿ya? Que sería la resistencia que se va a desacoplar, ¿sí? Esto es RE. Por lo tanto, si analizamos la corriente en el emisor en el punto Q, va a ser igual a el voltaje en el emisor sobre RE, ¿no es cierto? Que vendría a ser voltaje emisor sobre RE más RD. ¿Para qué me servía esto? Para encontrar la resistencia dinámica interna, por eso el apóstrofe, que era igual a 25 milivoltios sobre la corriente de emisor en el punto. Hasta ahí, la única variación con respecto al caso anterior. Bien, ahora, en el análisis en alterna, ¿qué ocurre? Si hacemos el equivalente en T, en el modelo T, voy a tener R1, R2, y aquí voy a tener mi resistencia interna del emisor, y luego, ¿a quién tengo? La resistencia interna está aquí, interna, ¿no? Pero después, ¿a quién tengo? A la resistencia E, a la parte de la resistencia que no se desacopló. Por eso que se le coloca con minúscula, cursiva, indicando que es la resistencia que queda en alterna, ¿ya? Porque la suma de los dos, en mayúscula imprenta, quiere decir que la resistencia en continuo, ¿no es cierto? Entonces, tengo esto, la corriente de colector, mi resistencia de colector en continua y mi resistencia de carga. ¿Bien? Esto es con respecto al modelo T. Entonces, si nosotros encontramos la similitud, en el modelo T del primero, para alterna, tenía este valor. ¿Y cuánto era la resistencia interna? Beta por RE'. Ahora, en lugar de tener este valor, tengo la suma de estos dos. Por lo tanto, el equivalente para el modelo Pi sería R1 paralelo con R2, y aquí la impedancia de entrada de la base sería beta, a ver, esto sería impedancia de entrada de la base, la impedancia de entrada de la base sería igual a beta por R' más RE. ¿Sí? Y el resto seguiría igual, ¿no? Alterno. ¿Bien? Entonces, esto sería lo único que podríamos modificar con respecto a esto.
Ahora, ¿cuál es el sentido de no desacoplar esto? Si nos damos cuenta, la corriente de emisor va a depender ¿de quién? De RE, ¿cierto? A ver. Si nosotros, por variación de temperatura, si la temperatura varía, ¿qué va a ocurrir con el beta? El beta va a variar, ¿no es cierto? Si el beta varía, ¿qué ocurre con la corriente colector en el punto Q? La corriente del colector va a variar, ¿no? Va a variar. Y si varía la corriente del emisor en el punto Q, entonces la resistencia dinámica también va a variar, ¿no? Entonces, queremos nosotros hacer que nuestro transistor, nuestro amplificador sea inmune a las variaciones de beta a través de la temperatura. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer que este RE sea inmune. O sea, que la ganancia total sea inmune a la variación de RE, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál sería la ganancia de tensión para este amplificador? La ganancia de tensión estaría dada por la resistencia alterna, RC, sobre RE más RE, ¿cierto? Bien. Antes, para este caso, la ganancia era delta B RC sobre RE, ¿no? Ahora en este caso es la suma de estas dos. Entonces, si tenemos que RE es mucho mayor que el RE interno, prácticamente tendríamos que delta B está por RC sobre RE, ¿cierto? Al dejar esta resistencia aquí, y si la calculo de tal modo que sea mucho mayor que esta interna, voy a desestimar el efecto del R interno. Por lo tanto, la ganancia no va a depender de la resistencia dinámica. Así es que si es que varía la temperatura, varía el beta, varía cualquier parámetro y varía la resistencia de emisor dinámica, la ganancia no se va a ver afectada. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Por supuesto que también acá interviene de que esta resistencia, la corriente de emisión alterna por esta resistencia va a tener un voltaje, va a haber una variación en el voltaje de emisor en alterna y va a haber una realimentación negativa que va a compensar esa variación, ¿no? Bien, este es el modo de analizar un amplificador con resistencia emisor sin desacoplar. Ahora, se pueden combinar. Yo puedo tener en un multietapa una etapa con un amplificador con emisor común y la segunda etapa con uno sin desacoplar. Podría ser la combinación de los dos. Primera etapa, segunda etapa. Podría darse, ¿no? O puedo tener dos de estos. Bueno, esto es en general lo que es el análisis multietapa de transistores.